Diputado, hay distintos temas sobre los cuales queremos consultar y conocer su opinión, unos planes de golpe de Estado y de sabotaje al Estado venezolano denunciados por el ministro Miguel Rodríguez Torres, también una lista de venezolanos implicados en planes de conspiración publicada por el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello. Antes de pasar con ese tema, a mí me gustaría, por favor, su opinión sobre uno de los principales titulares que hoy destaca toda la prensa nacional: 105 detenidos ayer durante protestas en la ciudad capital. ¿No le parece alarmante la cifra, diputado? Mira, en principio nosotros tenemos que aclarar que el Estado venezolano es un Estado que respeta el derecho a la legítima protesta. Es un principio constitucional que está establecido. Yo creo que todos los venezolanos tienen derecho a manifestar su inquietud, su molestia, su inconformidad con alguna situación determinada, pero la misma Constitución te lo establece. Te establece que en el marco de la ley. No puede ser que estos jóvenes que se etiquetan como estudiantes hayan asistido ayer al Ministerio del Poder Popular para el Turismo y hayan intentado incendiar las instalaciones del ministerio, hayan agredido trabajadores y trabajadoras que están allí, que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones que se toman, porque son simplemente, ¿qué personal hay ahí? Secretarias, obreros, trabajadores comunes y corrientes. Entonces, no puede ser que nosotros tratemos de justificar bajo el argumento de que hay algún grupo de venezolanos que está molesto a incendiar instalaciones del gobierno. O, por ejemplo, ¿será justificable el incendio que se trató de originar en el preescolar del Ministerio de Vivienda y Hábitat? Pero, diputado, todas las protestas son violentas, porque hablar de 105 personas detenidas por una presunción de que iban a incendiar el Ministerio de Turismo, ¿y dónde quedan las personas entonces que pacíficamente tienen legítimo derecho a protestar? Los que están detenidos y las que están detenidos fueron los que fueron capturados de manera infragante, generando la situación de violencia, hermano. Ahí nosotros no podemos venir a justificar situaciones que no son, ni tampoco a enmascarar la situación que se presentó el día de ayer. Los estudiantes, entre comillas, porque hay muchas personas allí que no son estudiantes, y yo creo que ese es el problema. Una de las situaciones fundamentales es que se ha perdido, primero que nada, la responsabilidad de quien convoca. Por ejemplo, ayer el señor Requesén fue el que hizo la convocatoria a la marcha. Una marcha, por cierto, que tenía no más de unos 250, 300 jóvenes en su legítimo derecho a protestar. Pero no pudieron llegar a la Fiscalía General de la República. Pero ¿por qué no pudieron? Ellos mismos desviaron la marcha. ¿Por qué? Porque hay un plan. En el fondo, hermano, lo que hay es un plan para desestabilizar, generar caos y generar violencia, cuando nosotros tenemos que entender que en democracia nuestra Constitución establece cuáles son los mecanismos para salir del gobierno, en el caso tal de aquellos que no estén de acuerdo. Pero la democracia, el juego de la democracia es así. Las minorías acatan la decisión de las mayorías, y aquí una decisión mayoritaria de respaldar el proceso revolucionario, y nosotros lo acabamos de ver en el pasado mes de diciembre, cuando tuvimos elecciones de alcalde. Diputado, hay 1.200.000 votos de diferencia. ¿Qué implica? Implica precisamente que la gente mayoritariamente está a favor del proceso revolucionario. Claro, pero se supone también que esa mayoría debería ser respetuosa también con deseos y con legítimas solicitudes de la minoría. Por supuesto, evidentemente, y es que nosotros no lo negamos, ni negamos el derecho a la legítima protesta. Recordemos más o menos cómo empezó toda esta situación. El 12 de febrero, un grupo de estudiantes, y sigo etiquetando entre comillas, porque siempre hay infiltrados que no son controlados por las personas que hacen la convocatoria. Un grupo de estudiantes hace una convocatoria a la Fiscalía General de la República, y posteriormente haber culminado la movilización, esos mismos grupos, que son los grupos violentos, que son los grupos que buscan desestabilizar, generan todo el daño que generaron en la Fiscalía General de la República. ¿Hay justificación a eso? Cuando se les había permitido cumplir el objetivo de su movilización. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver, y ahí yo creo que tenemos que tener un equilibrio. Diputado, ustedes desde la Asamblea Nacional, desde el gobierno ejecutivo, han denunciado planes de conspiración, planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro. A mí me gustaría, por favor, su respuesta sobre alguna y precisión sobre algunas denuncias. Por ejemplo, el ministro Rodríguez Torres ha hablado de lo que fue la planificación de la fiesta mexicana, donde hace ya varios años se planificó todo un escenario de desestabilización presuntamente para el territorio nacional.
¿Qué sabe usted de estas investigaciones? Esto se va a llevar también paralelamente en la Asamblea Nacional, porque luego de la denuncia hecha por el ministro Rodríguez Torres, habló de algunas personas, el diputado de la Asamblea Nacional, presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, dio una lista de 14 venezolanos, donde entre otras cosas figuran los nombres de Carlos Ventral, Giovanna Molina, Alejandra Otero, Juan José Pocaterra, Mariana Ramírez, Rodrigo Diamante. Entre otras cosas, se le vincula a la organización Un Mundo Sin Mordaza con planes para desestabilizar dirigidos desde la ciudad de Washington. ¿Hay detalles de esto? ¿Qué pasa con los detenidos? ¿Por qué no se conocen más detalles de las investigaciones? Bueno, fíjate, yo en principio quiero saludar a los organismos de seguridad del Estado en atención a que podemos decir con toda seguridad que se está haciendo un trabajo muy meticuloso para detectar, en principio, todos estos focos de desestabilizadores que hay, que vienen, ahí Diosdado Cabello presentó una lista de 12, el ministro ha presentado una lista o fundamentalmente algunas acciones específicas. Por ejemplo, la captura del alias El Aviador, del Rodolfo Pedro González Martínez. Mira, es impresionante cómo con la captura de este ciudadano se logra una información de inteligencia de un valor incalculable, porque ahí tenemos cómo hay intercambio de correos electrónicos, cómo hay intercambio de información entre él y otras personalidades que evidentemente están en la conspiración. Ahora, un gobierno responsable, como lo somos nosotros, no puede salir a hacer detenciones arbitrarias ni hacer detenciones sin tener los elementos contundentes. Así que yo confío en los organismos de inteligencia, estoy completamente seguro que las detenciones se van a ir haciendo progresivamente. De hecho, se han hecho algunas, producto de esta misma información de inteligencia que se obtuvo. Por cierto, en Caricuao, en la UD2, por decirte algo, la semana antepasada hubo una detención de una persona que era el ciudadano que pagaba a estos grupos desestabilizadores que son los que generan la violencia. Hubo una captura, por supuesto hay información de inteligencia que se está trabajando. Cuando se hace la captura de este ciudadano en Caricuao, también se obtiene la información desde su computador, y tenemos un conjunto de informaciones de inteligencia que vamos a seguir procesando y vamos a seguir para neutralizar esos focos violentos. Ese conjunto de informaciones, diputado, a veces solo quedan informaciones. Le cito solo un caso. Cuando se dio el 12 de febrero la entrega de Leopoldo López a la justicia venezolana, el dirigente opositor Leopoldo López, el presidente Nicolás Maduro dijo que se le había dado protección a Leopoldo López y a su familia porque grupos de oposición estaban presuntamente implicados en un plan para asesinar a Leopoldo López. En ese momento el gobierno nacional dijo que ya los tenía plenamente identificados. Al día de hoy, varios meses después, no se conoce un solo nombre de esas personas que allí estaban implicadas. Bueno, evidentemente yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarle a los familiares de Leopoldo López, porque ellos fueron los que acudieron a las instancias revolucionarias a pedir la protección de la vida de Leopoldo López. No fuimos nosotros precisamente los que acudimos allí, fueron ellos, fueron los familiares, fue el papá de Leopoldo López. ¿Y por qué no ha salido a desmentirlo? Pero fue el gobierno el que dijo que los tenía identificados. Por supuesto, porque producto de la denuncia que hace el papá de Leopoldo López, donde les llega la información de que se piensa atentar contra la vida de su hijo, ellos solicitan la intervención, y es cuando Diosdado Cabello, en un gesto de humildad, en un gesto de desprendimiento, en un gesto democrático por respeto a la vida de este compañero, se moviliza y él mismo garantiza la seguridad de Leopoldo López. Ahora, hay unos procedimientos ahí que tienen que seguirse. No es a nosotros como Estado lo que nos corresponde es la investigación, pero la denuncia, la formalidad de la denuncia corresponde a las personas que están siendo afectadas, específicamente los familiares del señor Leopoldo López. Ahora, que ellos de repente, de pronto, se hayan entrado en una especie de silencio para seguir en los planes cooperativos, eso es otra cosa, pero la verdad, la realidad es que ellos fueron los que acudieron a la instancia de la revolución para preservar la vida de Leopoldo López. Diputado.